actividad. Como ustedes saben, pues tenemos 50 puntos que nos vamos a jugar el próximo viernes con ustedes. Entonces, tenemos una práctica que tiene un valor de 10 puntos para que ustedes pues, vayan un poquito más relajados eh, a su examen parcial. Entonces, ¿de qué se trata? Pues es una práctica integradora. Es exactamente lo que realizamos los 2 días anteriores. Es utilizar un formulario para capturar información, luego migramos a un documento de hoja de cálculo para poder tenerla ordenada, ya en una base de datos, descargarla para poder usarla de manera local en nuestro dispositivo, en nuestra computadora. Entonces, em, se las voy a leer a continuación. Bien, en una breve introducción, la transformación digital ha revolucionado la forma en que los abogados, notarios, departamentos de recursos humanos, juzgados, empresas e instituciones gestionan grandes volúmenes de documentos. Una de las aplicaciones más importantes de la informática jurídica es la automatización documental, que permite generar cientos o miles de documentos jurídicos en pocos minutos utilizando bases de datos y herramientas tecnológicas. En esta actividad, el estudiante desarrollará un sistema básico de automatización documental que permita generar 500 contratos laborales personalizados, utilizando para ello formularios de Google, Google Sheets, Microsoft Excel, Word y la herramienta de combinación de correspondencia de Microsoft Word. O la técnica, digámoslo así. Porque como también se puede realizar en línea, entonces yo creo que es bastante necesario conocer la herramienta. Esta práctica simula un escenario real donde una empresa debe emitir cientos de contratos laborales a partir de una base de datos previamente recopilada. La actividad integra competencias tecnológicas, administrativas, jurídicas relacionadas con la gestión documental electrónica. Uno de los objetivos fundamentales, como lo habíamos visto en la segunda clase, me parece, de la informática jurídica. El objetivo general, diseñar e implementar un proceso completo de automatización documental capaz de generar 500 contratos laborales personalizados mediante la utilización de formularios digitales, bases de datos y herramientas de combinación de correspondencia. ¿Qué competencias usted desarrolla con esto? Bueno, usted tiene que ser capaz de diseñar formularios digitales para la captura de información, crear bases de datos estructuradas. Tal vez no estamos viendo una teoría de bases de datos relacionales, sin embargo, es un concepto tal vez muy simple de una base de datos, porque no estamos relacionando con más tablas, pero estamos utilizando una base de datos. Gestionar información mediante hojas de cálculo, que es lo que vamos a realizar. Aplicar procesos de automatización documental, pues la automatización es hacer simple un proceso que puede ser repetitivo. Utilizar herramientas de productividad digital, generar documentos jurídicos masivos, comprender la utilidad de la informática jurídica en la práctica profesional. Así también elaborar evidencias audiovisuales de procesos tecnológicos. Bien, el caso se describe a continuación. Servicios Profesionales Integrados S.A., la empresa donde usted está compartiendo su tiempo. Necesita contratar a 500 trabajadores. La idea es que esos 500 trabajadores comparten la misma jerarquía, es decir, van a tener el mismo salario, eh, estarán en el mismo lugar físico laborando. O sea, se los menciono porque son aspectos importantes en el momento de la generación del contrato. El Departamento Jurídico ha solicitado automatizar la elaboración de todos los contratos laborales para evitar la redacción individual de cada documento. Usted ha sido contratado como consultor tecnológico jurídico para diseñar el proceso de automatización. Entiendo que ya hay sistemas integrales que realizan esto, ¿ya? Por ejemplo, en oficinas de recursos humanos, en el área legal, pues hay empresas que invierten en software y pues ya realizan este tipo de documentos. Entonces, sin embargo, vamos a asumir que no se utiliza más que lo que vamos a implementar nosotros.
¿Sí? Ok. Actividades a realizar. Primero, vamos a suponer que vamos a recopilar la información, que alguien nos va a llenar un formulario para poder recopilar la información. Ustedes deberán pues, diseñar el formulario, un formulario eh, formal, pero esto no deja de también aceptar la creatividad en la elaboración del mismo. ¿Qué campos debe tener el formulario? Pues los nombres completos, apellidos completos, DPI, NIT, fecha de nacimiento, edad, estado civil, nacionalidad, la dirección del domicilio completa, municipio, departamento, teléfono, correo electrónico, los datos laborales. Bien, solo quiero hacer énfasis con esto. Con relación a los datos laborales, esto va a estar plasmado en el contrato. Entonces, creo yo que como esto va a estar en el contrato laboral, por ejemplo, el puesto usted lo determina, el departamento área de trabajo, el salario mensual, la jornada laboral, la fecha de inicio de labores, el tipo de contrato, lugar de prestación de servicios, nombre del jefe inmediato y horario de trabajo, ustedes lo determinan en el formato que van a tener del contrato. La información empresarial, ustedes, de la misma manera, ustedes lo, lo agregan, ¿verdad? La confirmación de la variación de es decir, el contrato usted lo realiza, usted elabora el contrato con base a su experiencia, con base al conocimiento que ya ha adquirido durante el desarrollo de la carrera, y ese formato, pues, yo quisiera que fuera el más real y completo posible. ¿De acuerdo? La información que necesitamos llenar sería la de los trabajadores que van a estar siendo contratados. Ok, durante todo el proceso de la práctica, ustedes deben documentar la evidencia pues, de que usted lo está realizando. Entonces vamos a ver capturas de pantalla donde se observe el formulario creado, las preguntas configuradas. Recuerde que hay un tipo de pregunta eh, según la naturaleza de la misma. Van a ver texto, van a ver si usted va a seleccionar, por ejemplo, la fecha desde el formulario, entonces usted va a ingresar la, el tipo de dato, que sería fecha, la edad, estado civil, nacionalidad. Si existiera, por ejemplo, en departamento, usted puede agregar, no sé, los departamentos y que sea elegible. No sé, la creatividad va a ser también recompensada, sin embargo, los requisitos mínimos no son negociables. Bien, recolección de datos en la fase 2. Dice, el estudiante deberá obtener al menos 30 registros reales. No les voy a pedir que en el formulario capturen los 500 registros, o sea, de llenar uno por uno. Únicamente vamos a tener 30 registros reales. O sea, usted le va a pedir a sus compañeros, a su familia, mire, hazme el favor de llenar es para una tarea, y esa información solo usted la va a tener, ¿ya? La información de esos registros, como lleva DPI, como lleva información, digamos, muy privada, esa solo usted va a tener acceso a esa información. La idea, pues, o inclusive, tal vez no es que podrían escribir un DPI aleatorio, o sea, que la persona que lo llene, pues solo, la idea del ejercicio es del llenado de esa base de datos, ¿de acuerdo? Entonces no tiene que ser como información que se verifique real, ¿verdad? Entonces no, por favor, no vayan a... Si alguien tiene desconfianza, digamos, mire, ¿y para qué quiere la información? No, me solo llene los 13 dígitos. Recuerde que la información que usted solicita a través de un formulario, pues debe ser verificable. Me refiero yo a la sintaxis de la misma. O sea, un DPI tiene que tener 13 caracteres. ¿De acuerdo? Los nombres de las personas deben iniciar con mayúscula, nombres propios, o sea, toda esa parte sintáctica, digamos, y léxica,
usted debe considerar que las personas la llenen para evitarse tener inconvenientes ya en la generación de los documentos. Recuerde, la base de datos debe estar nítida, por decirlo de alguna forma. Bien, entonces su base de datos real, la que se va a llenar, va a contener 30 registros. Ahora le voy a explicar lo de los 500 contratos. Vinculación con Google Sheets. Aquí estamos desarrollando el paso a paso que hicimos con los diplomas. El estudiante deberá vincular el formulario a Google Sheets, luego verificar los datos estén en la base de datos y la integridad de la información era lo que les explicaba, ¿verdad? Igual tienen que tener la evidencia de ese proceso. Y por supuesto de los 30 registros. Después en la fase cuarta tenemos la descarga y preparación de la base de datos. El estudiante deberá descargar la hoja de cálculo, revisar los encabezados, corregir errores de escritura. En esta parte de revisar los encabezados, ¿se acuerdan ustedes que cuando yo generé la base de datos, me apareció el encabezado muy largo? Y cuando hice incrusté el elemento combinado, me abarcó mucho espacio en el texto, aunque no afectó al final, pero pues yo les recomiendo que cuando descarguen el Excel, le corrijan los encabezados, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte sí, revísenla bien, por favor. Corregir errores de escritura, verificar que los campos coincidan con los que utilizarán en el contrato. Bien, en cuanto al diseño del contrato, pues ese es un formato libre, pero por favor, tiene que ser lo más cercano a la realidad. O sea, a estas alturas, pues ustedes ya tienen, pues ya tienen el conocimiento para poder elaborar esos contratos. Por eso me voy a saltar toda esa parte. Automatización mediante la combinación de correspondencia. Como les repito, esta práctica no es la gran cosa. Realmente no es como que estemos inventando la rueda, ¿verdad? O sea, no es algo que sea como muy complicado. Sin embargo, pues es importante y como una primera práctica creo que se vale que sea sencilla. Seleccionemos la base de datos. Esto ya es parte del proceso en Word, ¿verdad? Vincular los campos del contrato, insertar los campos de combinación, realizar la vista previa y generar los contratos. Son los 500 contratos. Usted calcule cuánto tiempo tarda su computadora. Mientras más básica sea la computadora, más tiempo va a tardar en generar los documentos. Sin embargo, pues no se tardará más de, no sé, 2 minutos, 1 minuto para poder realizar los 500 contratos. Generación masiva, aunque la base inicial contiene 30 registros, el estudiante deberá generar un total de 500 contratos laborales. Fíjense que yo voy a generarles una base de datos, bueno, o genérenla ustedes con IA. Utilicen la IA para generar una base de datos de 500 registros con las características que tiene el enunciado. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A que acá arriba, en los datos personales, tiene que tener, por ejemplo, la base de datos, todos estos registros. Y con inteligencia artificial usted puede crear esa base de datos y que se la devuelva en Excel. ¿Sí? Entonces, ¿lo hacen ustedes o lo hago yo? Yo opino que usted, licenciado, por favor. Bueno, lo que voy a hacer es que tal vez les voy a, como esta práctica la pueden empezar a hacer hoy, ¿verdad? Hoy diseñan el formulario. Miren, la idea realmente es que optimicemos tiempo, ¿verdad? Que usted sepa que se puede hacer súper rápido y pues con mucho cuidado y fidelidad con la información, creo que puede automatizar el proceso. Quienes, les voy a dar un punto extra a quienes generen la base de datos con IA. Sin embargo, yo se las voy a facilitar también. Pero quienes me documenten que lo van a realizar, pues van a tener un punto extra. Adelante, Jonathan.
Licenciado, buenos días. Disculpe, ¿será que nos va a mandar el documento que nos está presentando para poder guiarnos? ¿O Sí, solo? sí se Muy los bien. voy a mandar. Sí se Muchas los voy a gracias, enviar. licenciado. Sí, no les he mandado nada todavía a ustedes, perdón por eso. Y tienen examen el viernes, o sea que esta semana va a estar alegre ustedes. Bueno, entonces sí le voy a enviar el documento de una vez, se lo voy a mandar aquí a nuestra auxiliar. Vamos a ver. Ok. Bueno, ya se lo mandé a Adrián. Si no lo tiene, va a ser culpa de ella. Ah, sí. Perdón, Adriana. No hay problema, licenciado. Ahorita se los comparto. Gracias. Bueno, sigamos entonces. Bien, entonces, como les decía, sería un punto adicional para quienes generen la base de datos sin errores de los 500 registros. Bueno, ¿qué sigue después de la... A ver, ¿dónde me quedé? Generar los contratos. Bueno, la forma, yo creo que aquí dice, podrá hacerlo mediante la duplicación de registros, generación de registros adicionales, uso de funciones de Excel para ampliar la base de datos. No, vamos a crearlo en IA, con IA. ¿Oyeron esta parte, por favor? O bien eh, creen la base de datos con inteligencia artificial. Pueden utilizar ChatGPT, Gemini, pueden utilizar DeepSeek, pueden utilizar Grok, pueden usar cualquier herramienta de inteligencia artificial con la que usted esté familiarizado. A ver, generar los contratos en alguno de los siguientes formatos. Bueno, deben entregarlo en PDF. ¿Qué es lo que yo necesito? Por favor, présteme atención en esto. Las cuentas que estoy utilizando para poder vincularme a Classroom son las cuentas personales. Entonces, yo ya saturé, digamos, ya tengo llena casi las diferentes cuentas. Entonces, yo necesito, por favor, que ustedes agreguen su tarea a su Drive, a su unidad de Drive, y que compartan el enlace. O sea, el enlace. Ustedes generan, bueno, tienen toda la evidencia y la comparten, por favor. Cuando tengan, digamos, crean su carpeta en el Drive, agregan toda la información como está descrita en este documento y solo mandan el enlace. Hacen el enlace público, lo suben a la plataforma. Con nuestra auxiliar vamos a revisar uno por uno para ver que cumpla con todo lo que nos están, em, con todo lo que estamos solicitando. Bien, fase 8, elaboración del video de evidencia. El estudiante deberá grabar un video donde demuestre el proceso completo. El video deberá mostrar introducción, bueno, nombre del estudiante, carnet y la explicación breve del proyecto. Es decir, puede hacer una grabación de pantalla o puede utilizar su teléfono para poder crear ese video. Es decir, no estoy estableciendo como parámetros técnicos del video, más que demostrar cada uno de los pasos, ¿verdad? Así como se los estoy describiendo, usted me describe cómo lo realizó y pues mostrando la evidencia que usted tiene en su carpeta. Es decir, el formulario, los registros, la hoja de cálculo, descargarlo de Excel, el contrato diseñado, la inserción de campos, la evidencia. Esto, si usted lo realiza en una hora, creo que, bueno, tal vez lo que les va a llevar un poquito de tiempo sería como, pues,
resolver el formato del contrato. No quisiera contratos repetidos, por favor. Yo sé que ustedes son, ¿qué? Sí, 60, 65 personas, pero pues si encuentro algunos que se repitan, entonces pues se va a anular la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, repito, pues ustedes, eso es parte del quehacer laboral, entonces cada uno pues realiza su contrato. Em, Al final del video, usted pues, solo explica cuáles son las ventajas de la automatización de los procesos. Repito, pues aunque sea una práctica como muy simple, pues lleva también importancia en cuanto a la aplicación del conocimiento. Y voy a darle el espacio a José David, adelante, ¿tiene dudas? Buenos días, licenciada, perdone la interrupción. Solo me generó duda el tipo de contrato a realizar, ¿de qué índole sería, perdone, licenciado? Contrato laboral. Muchas gracias, licenciado. Ok, con gusto. Bien, el video, o la explicación estará entre 1 y 3 minutos. Si usted optimiza el tiempo y hace su script antes de hacer el video, creo que va a ser bastante rápido. El formato es en MP4 para que lo podamos reproducir. La resolución mínima, pues creo que ahorita los teléfonos hasta en 4K y 8K me van a mandar ahí los videos, pero creo que a partir de que sea visible, digamos, lo que usted va a mostrar, no hay problema con relación a eso. En cuanto al entregable, no va a ser un zip porque no me lo van a dar en formato digital, sino solo van a enviar el enlace, solo el enlace, y yo me encargo de revisar el contenido que usted va a trabajar. Aquí está como descrito en la carpeta 1 el formulario y la base de datos, el contrato laboral en la carpeta 2, en la 3 el video y en la 4 el informe final. Bueno, voy a omitir el informe final, ¿sí? Portada, introducción, objetivos, metodología, eso no. Vamos a, ¿les parece que quitemos el informe final? Sí. Sí, 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 licenciado. sí, porque realmente, pues, más que presenten tanta cosa, yo necesito que aprendan a hacerlo, ¿no? Quienes no lo saben hacer y quienes ya lo saben hacer, pues solo que lo pongan en práctica. Bien, criterios de evaluación, esta actividad vale 10 puntos. Y vale 10, pero, por ejemplo, si solo me entregan una parte, tiene 0. Tienen que entregarla completa. E independientemente de cómo la entregue, pues la idea es que tengan los 10 puntos, ¿verdad? La actividad es individual. Debe entregar evidencia de cada fase y, por favor, incompletos, no. El video debe mostrar claramente el uso de la herramienta y la generación de los 500 contratos constituye un requisito obligatorio para la aprobación de la actividad. Los archivos deberán entregarse organizados en carpetas, como lo indiqué anteriormente, y la fecha límite de entrega será hoy antes del mediodía. No, el jueves está bien. El jueves está bien y cualquier duda, por favor, lo resolvemos durante la clase. La entrega posterior, aquí tiene una pregunta muy importante, creo yo. Quien no haga la tarea, el examen se hace con la totalidad de puntos o sin esos 10 puntos. Fíjese que el examen viene de 40. Se asume que todos van a realizar la práctica. Entonces, quien no la haga, pues ya perdió 10 puntos. Es que miren, un curso de informática no puede ser teórico, o sea, perdón, pero debe ser práctico en una buena parte. Entonces, por favor, de las pocas prácticas que vamos a tener acá, sí quisiera que pudieran poder resolver esta
todos. Entonces, sí vamos a tener la obligatoriedad de realizar la práctica. Gracias por la pregunta. Me ayudó ahí porque así evitamos que quede ambigua esa parte. Muy bien, a la orden, Luis Renato. Bien, al final usted ya diseñó en Canva un formulario, bueno, diseñó en Canva ciertos aspectos del formulario, capturó datos, almacenó, hizo gestión documental, automatización jurídica y generación masiva de documentos. Entonces, recuerden que como lo estudiamos anteriormente, pues es una parte fundamental de la informática jurídica. Entonces, la práctica para el día jueves. Viernes tenemos examen parcial. Bien, ¿dudas, por favor? Vamos a tener 3 minutos ahí para resolver dudas. Licenciado, una pregunta. Adelante, Jonathan. ¿Empezamos a grabar desde que empezamos a hacerlo o cuando terminemos le grabamos todo explicándole cómo lo hicimos? Yo pensaría que cuando terminen, o dependiendo de, no sé, yo diría que es más fácil cuando terminen, usted explica cómo lo realizó, ¿verdad? Ya Sí, con porque usted evidencia. dijo como 3 minutos y medio que tiene que durar el video, ¿verdad? Fíjese que está entre 1 y 3, entonces yo considero que en 1 minuto se explica bastante bien Muy eh, bien. el proyecto. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Toda vez nos recuerden 30 segundos en buenos días, mi nombre es, la facultad y todo eso, entonces ya son 30 segundos. ¿Va? Ok. Hola, Natalie. ¿Cuándo se integró usted? O sea, ¿integró el curso o la clase de hoy? Las instrucciones. Bueno, las instrucciones ya están en este documento que estoy presentando, que ya hoy se integró al curso. A ver, quiero preguntar, ¿quiénes más se integraron el día de hoy al curso? Levanten la manita. Alexander, ok. ¿Quién más se integró el día de hoy al curso? Aparte, me imagino que Alexander y Natalie. Ok, pues les comento a ambos, bienvenidos, Alexander y Natalie. Tenemos pues 3 días de trabajo en los cuales trabajamos ya 2 temas de teoría y una práctica que realizamos relacionada con lo que hoy estamos trabajando. Esta práctica está descrita en el documento que fue enviado al grupo. Y por ahí me dice Luis Renato que hay un compañero que graba las clases. Entonces, por ahí creo que podría apoyar el compañero compartiendo las grabaciones que realizó. Pues es una práctica bastante sencilla. Solo debemos utilizar combinación de correspondencia para elaborar 500 contratos. Pregunto, ¿alguien cree que está un poco difícil? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Alguien cree que está un poco difícil? Levante la mano. Ahí no sean así porque ni dudas tuvieron, no sean cuenteros también. Yo considero, Lee, que tal vez a algunos se les dificulta por el tema de que no tienen computadora. Ah, ok, por tema de equipo. Bueno, en ese sentido, créame que sí es necesario, bueno, bueno, no sé, ahí sí tendríamos que realizarlo, perdón. Eh, ¿Qué se les complica o qué creen que sería lo más como complicado? A ver, para quienes levantaron la manita. Si fuera, digamos, el acceso a equipo, pues tienen 4 días para poder
buscar la forma de resolverlo. Siempre, por favor, comenten y yo con gusto veré la forma también de apoyarles. Si tuvieran, no sé, algún otro tipo de duda técnica o algo así. Por favor, ¿qué dudas podrían o qué sería lo difícil en cuanto a la práctica? Licenciado, buen día. Disculpe la molestia. Quizá ya lo explicó, pero no me quedó muy claro. Con respecto al tipo de contrato, ¿se refiere a que, por ejemplo, la persona que vaya a llenar el formulario ponga qué tipo de contrato tienen o cómo? No, fíjese que ustedes ya saben, por ejemplo, ustedes ya saben qué personal es el que van a contratar. Ya saben cuánto va a ganar, ustedes ya saben a qué empresa trabajan o qué empresa es la que va a contratarlos a ellos, la dirección y todo, el tipo de contrato, el salario, eso ustedes ya lo asumen, ¿ya? Entonces, ustedes escriben los montos que sean necesarios para poder elaborar el contrato. O sea, el contrato ustedes lo realizan, el formato del contrato. La persona que, digamos, la base de datos únicamente lo que hace es llenar los datos de ese formulario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué datos le pide a la persona para poder contratarla? Entonces, en esta hoja están por ejemplo, nombres, apellidos, eso lo da la persona, eso no lo conocemos nosotros. Fecha de nacimiento, edad, estado civil, nacionalidad, dirección, municipio, departamento. Cuando nosotros en recursos humanos contratamos a alguien, le pedimos que nos mande su CV, su currículum. Y en el currículum aparece toda esta información, porque pedimos la copia del DPI, el NIP, no sé, y a partir de ahí obtenemos toda esta información, que es la que debe estar en la base de datos. Lo relacionado con el puesto de trabajo, departamento, salario, jornada, todo eso, ustedes lo suponen y lo trabajan en el formato del contrato. Entonces, el tipo de contrato, de qué va a trabajar, no sé. Son 500 personas que van a hacer lo mismo, ¿sí? Supongamos que estamos contratando maestros bajo el renglón 021, 0, no sé, 011, no, perdón, 021 para un contrato. O sea, eso ustedes lo definen, ¿de acuerdo? Muchas ¿Alguien gracias, más? licenciado. Con todo gusto, Mónica. Bien, ¿estamos ahí? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Perfecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Licenciado, disculpe. Adelante. Licenciado, yo tenía solo una duda, para elaborar los contratos en la IA, o sea, ¿cómo se utilizaría la IA para hacer los 500 contratos? Ok, Se le, los, se le pide a la IA que elabore, es que la verdad es que yo soy bien poca para usar esos. ok. Quiero pedirle a alguno de ustedes que conteste la pregunta, por favor. Alguien que conteste. Quisiera saber si comprendieron la parte de la elaboración del contrato. Yo creo que usted dijo que la hojilla lo usáramos para realizar una base de datos, no para realizar contratos, ¿verdad? Entonces, en este caso, uno le solicita a la IA que le escriba los nombres ficticios con números de identificación también ficticio, ¿verdad? Que le genere cierta cantidad de la información. Por ejemplo, 50 nombres de identificación y la IA automáticamente lo realiza. Entonces, uno se lo pide a la IA que lo haga de manera en Excel y él mismo lo hace también para que uno lo descargue. Ok, gracias, Luis. Adelante, José. Buenos días, licenciado. Adelante, José. Perdón, ¿me escucha? Perdón. Sí, sí, le escucho. Perdón. Bueno, según yo lo que le comprendí en la elaboración del contrato es por medio de una minuta, según le comprendí. Y ya para generarlos, digamos, partiendo de ese contrato, ya sería con la combinación de correspondencias. Si no estoy mal, creo que nos enseñó
que ya según el formulario que tengamos de los datos, de ahí ya jalaríamos la información de esa base de datos. Según le comprendí, usted me dirá si estoy bien ahí o Así es. no le entendí, perdón. Ok, sí. La minuta del contrato ustedes la realizan. Ustedes elaboran la minuta del contrato con los datos laborales. A partir de esa minuta, usted, les dije que la parte de la recolección de datos en la base de datos era una fase. Sin embargo, para poder realizar la combinación de correspondencia, tienen que usar una base de datos de 500 registros. Esa la pueden generar con inteligencia artificial o yo les voy a mandar la base de datos con 500 registros y esa, si usted la genera, tiene un punto extra. ¿Se acuerdan que les mencioné eso? Si no, yo les voy a enviar esa base de datos para que ustedes la puedan generar. ¿De acuerdo? Y sí, José David está en lo correcto. Muchas Bien. gracias, licenciado. Entonces, no sé si contesté a la pregunta que hacía la compañera. Los contratos no los tienen que realizar con IA. No, sí se pueden generar con IA, pero en esta oportunidad no lo vamos a generar con IA. Solo la base de datos, es decir, los 500 registros. Si usted puede usar la IA, hágalo y tiene un punto extra. Si no, entonces, pues tal vez yo les enseñe cómo se hace o cómo se diseña el prompt para hacerlo, pero pues no es obligatorio para esta práctica. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Licenciado, yo tengo una duda. Diga. Yo estaba pensando ahorita que muy posiblemente las personas no pongan su NIT, sino pongan consumidor final. No sé si ahí nosotros tendríamos que modificarlo ya en el Excel. Sería de que cuando usted solicite es que como es un dato importante, entonces Sí, sí va a ser necesario que cuando usted solicite en el formulario el NIT, entonces que explique que es el número de NIT, ¿verdad? Que ingrese su número de NIT. sí. Pero, o sea, hay personas que sí pongan consumidor final. Es muy probable. Pero por eso le preguntaba, o sea, todos van a poner su INIT, pero una que otra va a poner consumidor final, porque es a lo que estamos acostumbrados cuando vamos a comprar. Claro. Pues en este caso, como hay una parte de validación de la información, Yo lo corrijo. usted tiene que corregirlo, exacto. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, entonces quedamos ahí con relación a la práctica. ¿Alguien más que tenga? Porque son 10 puntos ustedes. Licenciado, Keila, perdone, adelante, Keila. buenos días, disculpe. Yo tengo una pregunta para donde dice contrato laboral, hasta la parte final dice firma del trabajador y del empleador, pero creo que, bueno, no me da duda en cuando generemos los contratos porque no sé cómo se podría llenar ese campo, porque cuando usted nos enseñó con los diplomas, en la base de datos todo era texto, pero en cuestión de una firma me da un poco de duda en cómo podríamos realizarlo. Ok, muy buena pregunta. Vean, con los diplomas, por ejemplo, la firma es la misma, la firma de nuestro auxiliar y la firma mía. Podemos enviarle la rúbrica de nuestra firma y mandarle su diploma por correo, que no pasa nada, porque pues es un diploma el que se le entrega. Sin embargo, la lógica de un contrato es que la firma usted y yo, después de haberlo impreso, después de haberlo leído, entonces no tiene que estar firmado, pero cuando usted lo imprima, sí tiene que aparecer digamos, dónde va a firmar el firmante, el contratante y el contratista, ¿verdad? Entonces, sí tiene que aparecer la firma, digamos, el espacio donde van a firmar, mejor dicho, el espacio donde van a firmar en la minuta. ¿Qué aparece? Déjenme buscarlo.
está así. Pues básicamente estas dos partes únicamente voy a ponérselos de una forma. Por ejemplo, bueno, voy a abrir Word para hacerlo. Esto es en la minuta, ¿verdad? Cuando usted haga la combinación, su minuta, digamos que la minuta va a estar solo en la explicación, nos llevamos la clase ustedes. Bien, por ejemplo, digamos que aquí está toda la minuta, ¿verdad? La minuta, contrato. Todo esto es el texto de la minuta del contrato. Y en la última parte aparece contratista. No sé cómo lo van a hacer ustedes, pero digamos que fuera así. Y aquí aparece mi nombre, ¿verdad? No sé, o la persona que va a contratar. Entonces aquí va a ser César. Y aquí voy a firmar yo arriba. Pero en esta parte de acá, aquí va a aparecer el nombre de la persona. Entonces yo voy a agregar aquí, perdón, aquí. A ver, solo quiero ver aquí. Permítanme, estoy desconfigurando aquí esto. Ven, entonces, por ejemplo, solo está la firma, pero en la combinación de correspondencia tiene que aparecer el nombre de la persona que yo voy a contratar. Entonces, por ejemplo, si va a aparecer nombre acá, cuando yo haga la combinación de correspondencia tiene que aparecer el nombre de la persona que va a firmar el contrato. Vamos a ver, va a ser empleado, digamos. Y aquí va a ser el jefe inmediato. El nombre del jefe inmediato usted ya lo va a saber y va a ser parte de la minuta. Pero acá tiene que hacer la combinación de correspondencia. ¿Con qué? Con el nombre completo de la persona. Entonces, este es un campo que también lo tiene que combinar. Sí tiene que realizar la combinación con este campo. ¿Estamos? Sí, comprendimos todos. Perdón, sí me di a entender en ese sentido. La parte donde está fija, digamos, es esta. La parte que varía es la que ustedes van a trabajar con combinación de correspondencia. Y sí, muy buena pregunta la compañera, porque sí tiene que combinarle el nombre en la parte de la firma. Esto es en la minuta, ¿de acuerdo? Bien, dudas. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Escriban solo enunciado práctica. Enunciado práctica, sí. Porque solo así, enunciado práctica, por favor. Bien, dudas por favor de la práctica porque pues ya, bueno, vamos a tener estos días para explicar si alguien tiene alguna duda, podemos tomarnos unos minutos después de la clase para poder explicarles. ¿No? ¿Ya estamos Sí, claros? licenciado, yo sí tengo duda. Es que lo que pasa es que yo no comprendí bien la elaboración del diploma. Entonces ahí estoy un poco confundido. No sé si usted me Va, podría mira, colaborar ahí en ver más o menos la clase, cómo estuvo, porque ese día no pude grabarla ok, para pero guiarme. sí veo, digamos, cada paso. Mire, pues, lo que podemos hacer es que ustedes vayan avanzando paso a paso
Primero elaboren el formulario, ¿sí? Ya una vez teniendo el formulario, generen la hoja de cálculo para poder obtener la información, llenen los 30 registros que se piden para poder eh, validar la elaboración del formulario, y cuando ya vayamos a empezar, bueno, elabore su minuta, o sea, esa parte creo que la minuta de un contrato, pues ustedes la tienen bastante clara, con los datos que les subí en el enunciado. Cuando ya vayan a la parte de la combinación de correspondencia, yo con gusto les puedo resolver, incluso hacer algún ejemplo durante la clase, pues tomarnos unos minutos para poder hacerlo. ¿Les parece? Aquí me preguntan, Lick, ¿y si se nos complica conseguir a las 30 personas? Llénenlo ustedes entonces. O sea, es llenar 30 registros. O sea, la idea es la aplicación. Estamos utilizando formularios de Google, estamos usando Google Sheets, es decir, estamos utilizando herramientas para esta tarea. Entonces, es una actividad integradora. Entonces, sí lo tendríamos que llenar. De Disculpe, preferencia, enunciado de qué dijo, perdón, el tema. el tema enunciado práctica, escríbanle, porque pues Gracias. ok, con gusto. Bien, ¿alguien más? Aquí me pregunta alguien, bueno, Dairin, a los 500 le restamos los 30 registros que sí vamos a buscar nosotros. No, en la base de datos de los 500 yo se las voy a mandar. Ya si ustedes quieren agregarles más, pues hagan 530, no sé. Pero yo les voy a enviar los 500 registros y repito, quienes quieran un punto extra, genérenlos ustedes con IA. ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay más dudas, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy porque pues era necesario, creo yo, tomarnos el tiempo para poder explicar la actividad. Son 10 puntos. Con esto ya lleva 10 puntos adelantados de 50 para el final. Entonces, José, adelante. Perdón, licenciado. Nuevamente la interrupción. Solo es como consulta, más o menos, ¿cuándo nos enviaría la base de datos? Yo, por mi parte, no sé utilizar mucho la inteligencia artificial, pero sin embargo voy a hacer el intento de generarlo, pero solo como consulta, si en dado caso, pues no tuviera la oportunidad de generarlo. Solo usted más o menos qué día nos apoyaría en proporcionarnos la base de datos, si fuera tan gentil. Yo la voy a generar en unos minutos y se la envío también a nuestra auxiliar. Muchas gracias, licenciado. Que tenga muy buen día. Igualmente ustedes. Bien, entonces esto va a ser todo por esta clase. Cualquier duda que tengan, por favor, háganosla saber, tanto a través de nuestra auxiliar que muy amablemente pues, nos está apoyando. Y por favor, durante las clases tenemos todavía por lo menos mañana y pasado, ¿verdad? Para que el jueves ustedes ya puedan entregar su práctica. Dairin, es correcto. Digamos que es la forma en la que voy a enviarles, como yo les voy a mandar la base de datos de 500, o sea, los registros que usted vaya a generar no van a estar en esos 500. Si usted los desea agregar, pues lo puede hacer. ¿De acuerdo? Bien, mis estimados, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, que sea productivo y pues con cuidadito porque está lloviendo. Licenciado, disculpe, ¿me puedo quedar con usted al final de la clase? Sí, claro, con mucho gusto. Gracias.